está por comenzar. Únete al círculo. Soy Alan Eduardo y esta noche te doy la bienvenida. Oficiaremos la celebración como se debe. Toma asiento porque el sábado está por comenzar y todos hemos de adorar al macho cabrío. Es lo que hacemos aquí en el Aquelarre. Historias, relatos, misterios y datos sobrenaturales y fantásticos del mundo visible y aquel gran abismo de oscuridad. Prepárate. Comenzaste a sentirte mal hace unos días, la fiebre te tiró en cama y justo cuando pensaste que te habías recuperado por poder levantarte y hacer tus actividades con normalidad, de la nada comienzas a sentirte mareado, sin apetito y sin fuerzas. Piensas que estás dando tus últimos respiros en la tierra. Tu familia no sabe qué más hacer. Te han llevado con varios doctores y solo te dicen que ya pasará, que no es nada de qué preocuparse. Pero tú sabes que no es así. Uno siente cuando la muerte lo llama. Uno sabe cuando ya es momento de dejar de existir. Cada noche escuchas a tu madre rezar y pedir al cielo que te cures. Escuchas a tu padre consolarla durante los momentos de quiebre y escuchas a tus hermanos llorar. Tú, aferrado a vivir, continúas luchando. Hasta que una noche, mientras duermes, cerca de tu cuarto se escuchan unos murmullos. Piensas que son tus hermanos y te enfadas porque solo quieres dormir. Los murmullos se transforman en una sola voz que escuchas cada vez más cerca de la ventana, como si se acercase desde dentro del extenso patio a su merced. Tranquilo, te dices, no debe ser nada, hasta que dejas de escuchar todo, inclusive el sonido de los grillos. Solo tu ventilador oscilando. Comienzas a imaginar un sinfín de cosas y construyes escenarios, pero justo cuando tu cabeza está por explotar, comienzas a escuchar una dulce melodía, un dulce canto de una mujer. Piensas que es tu madre, pero espera, ¿por qué a esta hora, mamá? El silencio de la noche se vuelve a hacer presente. El canto se detuvo. Te levantas y todo está oscuro. Incluso las luces exteriores parecen estar apagadas. Y aunque todo está en penumbras, te acercas a la ventana. Una mujer parada, de cabellos largos y vestimenta larga, como si le colgaran varios trapos. La mujer se percata de que la observas, hace una reverencia, se da la vuelta y se marcha. Te recuestas e intentas dormir. Extrañamente te sientes tranquilo, como si algo hubiese cambiado en ti. A la mañana siguiente, tu madre pega un grito de horror. Todos se acercan a tu cama para descubrir que yaces muerto en ella. Te habías ido al fin. Tu hermana menor comenta que desde su cuarto, pegado al tuyo, pudo escuchar un grito de una mujer. Un grito tan desgarrador que le provocó un pavor inigualable. Un grito. Pero tú habías escuchado un canto hermoso y armónico. Tu otro hermano afirma haber escuchado el grito. Tu padre también lo hace. Tu madre cae en cuenta de la situación. Aquella noche previa a tu muerte, la familia había recibido la visita de una banshee. Tu muerte había sido anunciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast de terror titulado El Aquelarre. Mi nombre es Alan Eduardo y en los próximos minutos los estaré llevando de la mano a conocer ciertas cuestiones de un mundo desconocido y oscuro que probablemente sean muy interesantes para ustedes. Este es el programa piloto, el número 1. Ya con esto vamos a ir viendo cómo se desarrolla, si les parece a ustedes la dinámica, les agrada, si a mí también me gusta, me siento cómodo, si no ya lo iremos cambiando. El Aquelarre es un podcast de terror, entre comillas, y me gustaría enfatizar las comillas, porque hoy en día que nos da miedo, seamos honestos, no muchas cosas nos pueden causar un terror tal cual. Entonces, más que un podcast con el objetivo de asustar a la audiencia, es más uno enfocado al entretenimiento en cuestiones
oscuras, macabras, paranormales, misteriosas, todo este tipo de cosas que son un tanto desconocidas por muchos, pero que son realmente muy interesantes en el fondo. Y realmente ese es el objetivo, ¿saben? Entretener. Ya sea que te entretengan ustedes, que me entretenga yo contándoles los temas que traigo para todos. Si algunos reconocen mi voz es porque, y el nombre de la aquelarre, es precisamente porque ya hace algunos meses se transmitía este mismo programa. Yo era el titular en La Variega Radio. Me tomé una pequeña pausa de todo esto, precisamente porque no sabía cómo continuar, cómo hacer una continuación de la aquelarre sin seguir haciendo lo mismo, porque renovar o morir. Entonces se me ocurrió este nuevo formato de podcast. Estamos incursionando también en Spotify, más adelante ya se los platico. Pero sí, va a haber unas adecuaciones al formato original de la aquelarre. Como algunos recordarán, el programa tenía una duración de 2 horas. Me di cuenta que en realidad sí era algo tedioso de escuchar tanto tiempo. Entonces dije, no, vamos a acotarlo. Ahora va a tener una duración de entre 30 a 1 hora. Eso se pretende. Ya no va a haber cortes musicales, sino que va a ser de corrido, pero va a haber una buena ambientación, va a haber una buena producción de audio para todos ustedes. Recuerden que pueden escuchar el aquelarre. El horario también cambió. Ahora nos estaremos escuchando todos los miércoles y domingos de 10 a 11 de la noche. A través, obviamente, de Spotify, pero también a través de La Variega Radio, de la app. Si no tienen todavía la app, no se preocupen, es realmente muy fácil. Solamente entren a la Play Store, es el único lugar donde está disponible ahorita, y busquen La Variega Radio. Les va a aparecer el icono, es azulito con letras blancas, lo descargan, le dan play y listo. También recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, así tal cual La Variega y La Variega Radio, porque ahí vamos a estar publicando los horarios, información, etcétera, demás cuestiones. También un gran giro es que estaremos incursionando en esta ocasión en YouTube. Así es, vamos a poder también crear videos, evidentemente solo con el audio. Por si no nos pueden escuchar en Spotify, en La Variega Radio, siempre lo van a tener en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como La Variega, tal cual nada más. Va a haber una sección especial para el aquelarre. Y también, spoiler alert, no fui el único integrante del Team Licuadora que se jaló para acá, para este lado de La Variega Radio, sino que Edrey también está con nosotros. Él tiene ahorita otro proyecto en proceso. Está cocinando él un proyecto que verdaderamente es algo muy diferente a lo que lo han escuchado hacer meses atrás. Entonces vamos a esperar a que él dé la buena noticia, pero sí, solo eso les puedo hacer spoiler. Y también puede la posibilidad de que haya un programa colaborativo entre él y yo. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Por mientras, los dejo con el aquelarre. Vamos a empezar con el tema de esta noche. Esta noche, desde el fuego y la oscuridad, las Banshee. Bueno, y así es. El tema de esta noche son las Banshee. Escogí este tema porque me pareció muy interesante esto para empezar esta nueva etapa de la aquelarre. Siempre saben que es muy interesante, saben que siempre traigo como que cosas muy raras, un tanto desconocidas. Y este en especial es de carácter mitológico, sobrenatural. Las Banshee, también conocida como mujer hada o hada de la colina, es un espíritu incorpóreo femenino de la mitología irlandesa que presagia la muerte de un familiar, normalmente con un chillido o lamento. Algunos irlandeses creen que las almas de los difuntos no abandonan esta tierra, sino que a menudo están atadas a permanecer aquí. Las Banshee son espíritus atados a asuntos terrenales. Estas hadas irlandesas de la muerte podían tener lazos fuertes con su familia y deseo de velar por ella, pero también podían tener razones para odiarla. Entonces estamos hablando de dos tipos distintos de estas presencias.
Una amistosa, que es aquella que en vida tenía fuertes lazos con su familia y en la muerte sintió la necesidad de vigilarlos y mantenerse cerca de ellos para protegerlos. Aunque las Banshee rara vez se ven, se cuenta que las amables se ven como mujeres jóvenes y hermosas, de pelo largo, color negro, dorado, con un velo y prendas largas, y sobre todo blancas. Y la canción que entona este tipo de Banshee es amigable, triste y melancólica, llena de amor y preocupación por aquellos a quienes aman en una advertencia para sus seres queridos. Se cree que la canción de una Banshee se puede escuchar en los días previos a la muerte de un miembro de la familia. Los gemidos o canciones se escuchan a menudo por la noche y con bastante frecuencia solo por la persona que va a morir. Entonces, gente, estamos hablando de unos espíritus femeninos, los cuales lloran, lamentan en forma de advertencia a la familia la futura muerte de un integrante de la misma. Es decir, esta mujer, esta alma en pena, esta hada de la muerte, llega a una casa días previos, inclusive horas antes de la muerte de alguien, solamente para avisar, ya sea con un canto hermoso, triste, melancólico, o con un grito desgarrador que provoca pavor. Por ello, adecuado a la versión mexicana, si lo podemos llamar así, este tipo de presencias son muy confundidas y relacionadas con la leyenda de la Llorona, que llora por sus hijos, y estos lamentos que supuestamente se escuchan en las calles de México de esta mujer lamentando su pérdida, son en realidad Banshees cantando. Ahora bien, ¿qué significa realmente el término Banshee? Por algunas traducciones del irlandés, mucha gente lo interpreta como mujer hada o hada de las colinas. Sin embargo, a mí me gusta más el término hada de la muerte. Suena mucho mejor realmente. Pero a pesar de que no hay una traducción literal del irlandés a este caso al español, normalmente son conocidas bajo este tipo de nombres, también como hada mensajera de la muerte. Y algunos fieles creyentes de algunas religiones las suelen llamar como ángeles caídos. Y ahora lo interesante viene aquí, en el origen del mito de la Banshee en la cultura irlandesa. Hay varias leyendas que cuentan acerca de su origen, cómo es que surgieron, a raíz de qué, pero hay un común denominador en todas, que las Banshee en épocas medievales, estamos hablando de épocas de la Edad Media, solamente servían a familias de sangre pura irlandesa, por ende eran las familias más adineradas, estamos hablando de alta realeza. Entonces solamente ellos podían contar con estos servicios. ¿A qué servicios me refiero? Ahí les va. En aquellos tiempos medievales era muy común contratar a una mujer para que fuera a funerales a llorar y a lamentar la muerte de un ser querido. Esto con la finalidad de hacer más melancólico y triste ese funeral. Evidentemente era con una remuneración económica o de otro tipo. Y lo más curioso es que las contrataban, o sea, este tipo de mujeres se rentaban para hacer esto, a pesar de ni siquiera conocer a la familia o al difunto. Entonces, por ahí empieza esta cuestión de las Banshee lamentadoras, mujeres lamentadoras de la muerte. Cada Banshee se dedicaba exclusivamente a una de las grandes familias irlandesas, cuyos apellidos contenían los prefijos Mac-U o O, a las que servían durante siglos y siglos, aunque solo aparecen cuando un miembro de la familia está a punto de morir. A pesar de que muy poco se sabe sobre su origen realmente, ciertos relatos aseguran que estas mujeres cantaban y otras decían que lamentaban desgarradoramente. La mayoría de las leyendas cuenta que había 5 grandes familias de sangre pura irlandesa, los cuales eran los únicos que contaban con los servicios de las Banshee. Es decir, estos espíritus, ya no estamos hablando de las mujeres que cobraban por ir a llorar a un funeral, ahora estamos hablando ya del espíritu.
Las Banshee como espíritu estaban atadas a una de estas 5 familias de la realeza, en donde solamente eran estas familias las que podían contar con esos servicios del más allá. Solamente eran estas familias que tenían el privilegio de poder saber cuándo un familiar se iba a morir con anticipación. Dato curioso, cuando una Banshee canta o grita, digamos que el futuro difunto está aquí, pero su familiar está en otro continente. Cuenta la leyenda que el canto de una Banshee se puede escuchar a través de los mares. Se puede escuchar hasta donde esté la persona, no importa dónde esté, lo va a escuchar y lo va a sentir, y va a sentir el presagio. Otro dato curioso a tener en cuenta es que normalmente las Banshee lamentan solas, nunca están en un grupo. Cuando aparecen muchas Banshees lamentando, llorando y gritando, esto, según la cultura irlandesa, significa que se presagia la muerte de alguien muy importante, de alguien de la realeza o inclusive alguien perteneciente a la iglesia. Una Banshee puede también permanecer a cierta distancia, una figura solitaria que anuncia la muerte, paseando por las colinas que circundan la casa de la familia o sentada sobre un muro de piedra. Esta práctica antigua, anudada con los personajes de la mitología irlandesa como hadas y duendes, terminaron por deformarse hasta construir la leyenda de la Banshee, reforzada por la costumbre de los viudos por alcoholizarse para afrontar la muerte e involucrarse después con ancianas desterradas, relacionadas con el mito. Según quien cuenta la leyenda, las Banshees se manifiestan en 3 formas posibles. Su apariencia más común es una bruja tosca y encorvada, aunque en otras historias es una joven hermosa y de majestuosa apariencia. Casi todas las descripciones de la Banshee coinciden en que tiene un pelo largo y plateado, negro o dorado, y un peine con el que lo cepilla. Ojo, lo del peine es importante. Una capa o túnica gris con capucha y los ojos enrojecidos por tanto llorar. Su lamento es tan estridente que puede romper cristales y tan fuerte que se escucha desde la distancia. Algunos lo oyen varias noches antes de la desgracia y otros lo escuchan momentos antes, literal minutos antes del fallecimiento. ¿Recuerdan lo que les dije del peine? Pues ahí les va. Hay un cuento muy tradicional en Irlanda, cuento leyenda sobre el peine de la Banshee, titulada así. Lógicamente, en ella se da por sentado que las Banshee se dedican a peinarse, y a lo largo de Irlanda esta leyenda va variando, pero la cuente quien la cuente, en la historia siempre hay 3 protagonistas, una Banshee, su peine y un humano muy curioso. A partir de aquí la leyenda se cuenta de distintas maneras. Puede que el humano le robe el peine con toda la maldad y valentía del mundo, sí, mucha valentía del mundo. Puede que el humano asuste a la Banshee y ésta salga corriendo dejando su peine atrás, lo cual es algo muy poco probable que pase. Después, el humano no durará en tomarlo prestado. O puede que el humano se encuentre el peine por mera casualidad. Sea cual sea el caso, hay que dar por sentado que la Banshee recuperará su peine. Esta mujer se presentará en la casa del ladrón. En líneas generales, el humano la escuchará llorar por su peine perdido y la verá aparecerse en una ventana. Y llegados a este punto, la cosa está clara. Hay que devolverle el peine sí o sí. Los viejos del lugar, que saben más que nadie, lo tienen advertido, pero no de cualquier manera. Ni se te ocurra dárselo con la mano, porque te quedas sin ella. El peine se le devuelve a través de la ventana, con unas pinzas u otro objeto de hierro. La Banshee, antes de llevarse su preciado peine, retorcerá y deformará el objeto mediador, como muestra de su molestia. Ahora hablemos sobre las supuestas apariciones de Banshees. Como ya se los dije en un principio, es muy difícil ver a este tipo de presencias. Normalmente suelen permanecer escondidas a lo lejos, y ya cuando las puedes tú ver es porque realmente algo muy malo va a pasar. Algunas versiones de todas estas leyendas irlandesas cuentan que no solo aparece con el mal augurio, sino también en coronaciones monárquicas y otro tipo de celebraciones. Se dice que se manifestó en el nombramiento del legendario Brian Boru, uno de los reyes más importantes en la historia de Irlanda, tras derrocar a los O'Neill para iniciar la dinastía O'Brien.
También existe la creencia popular de que las Banshee se acercó en 1437 al rey Jaime I de Escocia, presagiándole su muerte a manos del conde Atholl. Una de las historias más llamativas de la Banshee sucedió supuestamente en 1801. Aquel año, el espectro se presentó ante el comandante en jefe de las fuerzas británicas en Irlanda, Robert Rushmore. Tras una concurrida fiesta en el castillo de Dublín, invitó a varios conocidos a su propiedad para pasar la noche, entre ellos políticos distinguidos del momento y sus esposas. En la madrugada, los huéspedes irrumpieron su sueño escuchando sonidos quejumbrosos y lamentos del exterior de la casa. Con el tiempo y la afinación del oído, escucharon que la voz en realidad decía Rushmore, como un anuncio. En la mañana siguiente, el comandante fue encontrado muerto en el piso, con el cuerpo encogido y una mueca de pavor en el rostro, el miedo de haberse enfrentado a la Banshee. Les voy a contar esta leyenda de la Banshee de la familia Rushmore un poquito más a fondo. Como ya escuchamos en los datos, todo fue alrededor de 1801 en la familia de apellido Rushmore, del condado irlandés de Monaghan. La historia la escribió el sexto varón, William Rushmore, quien describió, tal y como la ha pasado el relato en su familia de generación en generación, lo que fue la primera manifestación de la Banshee que por décadas acompañó a su familia. Robert Rushmore era muy amigo de Sir Johan y Lady Barrington. Tras coincidir con ellos en un salón de Dublín, Rushmore los convenció de que fueran a visitarlo al día siguiente a Mountcut Kennedy, donde vivía entonces. Cansados, los huéspedes se acostaron temprano y durmieron profundamente hasta las 2 de la madrugada, cuando Sir Johan fue despertado por un grito salvaje. Advirtió inmediatamente a su esposa. Los dos se levantaron asustados y abrieron la ventana que daba al jardín. Era una noche de luna y los objetos alrededor de la casa se distinguían fácilmente, pero no vieron nada insólito en la dirección de donde provenía aquel sonido innatural. Lady Barrington, muy agitada, llamó a su camarera, quien se rehusó a escuchar o mirar y huyó. Huyó despavorida hacia las dependencias de servicio. Los chillidos petrificantes continuaron alrededor de media hora y cesaron de golpe. Improvisamente retumbó un grito sobrenatural: Rushmore, 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 tras cual cayó el silencio. Los Barrington se miraron azorados, sobre todo porque conocían el probable significado de aquel grito. No obstante, decidieron no comentar nada en Mount Kennedy y se volvieron a la cama con la esperanza de retomar el sueño. Pero no les duró mucho, porque a las 7 de la mañana los despertaron unos incesantes golpes en la puerta y Lawyer, el criado de Sir Jonah, entró en la habitación con el rostro demulado. ¿Qué sucede?, preguntó Sir Jonah. ¿Alguien ha muerto? Oh, señor, el criado de Lord Rushmore acaba de venir a toda prisa y me ha dicho que su amo, tras marcharse del castillo, se había acostado perfectamente sano, pero alrededor de las 2:30, su sirviente, al oír un ruido en el dormitorio de Lord Rushmore, entró y lo encontró agonizante. Antes que pudiera advertir a la servidumbre, el amo ya estaba muerto. Como nos cuenta el libro Phantom Soldiers de Raymond Lemon Brown, el grito Rushmore se filtró de generación en generación, anunciando la muerte de todos los varones Rushmore, desde el primero hasta el sexto, el cual no es otro sino el autor fallecido en 1958. ¿Qué les pareció este tema de las Banshee para aperturar esta nueva etapa del aquelarre? Más ahorita en la noche, como que sí te da un poquito de cosa escuchar a una mujer gritar. En lo personal sí. Entonces es algo que creo yo que nadie quisiera escuchar realmente. Pero es parte de la cultura irlandesa, es parte de la mitología irlandesa y como les digo se ha pasado a todo el mundo gracias a que estas Banshee están tan aferradas a las familias de sangre pura irlandesa que evidentemente los descendientes de estas familias ya no están solamente en Irlanda, sino están alrededor del mundo y por ende las Banshee se disipan alrededor de todo el globo. Les comentaba en un principio que
En México, la versión mexicana podría ser La Llorona, el equivalente a los Banshee. Podría ser que sí. La diferencia es que con La Llorona no presagia una muerte. Tal vez sí presagia algo malo, pero no una muerte. Las Banshee todo lo contrario, súper la presagian. Pero cuéntenos, ¿alguna vez escucharon a una mujer gritar en la noche? ¿Alguna vez escucharon un ruido extraño antes de que algún familiar muriera? Si es así, háganoslo saber, por favor, porque estará interesante compartir este tipo de historias de gente que conocemos. Eso ha sido todo por el primer programa de La Aquelarre en este nuevo formato. Espero haya sido de su agrado. Me despido de ustedes y les recuerdo que tenemos otra reunión el domingo a las 10 de la noche. Adiós.